Muy bien, pues vamos a comenzar este precioso seminario. Felicidades a todos ustedes que han venido, porque el hecho que tú hayas asistido solamente implica que estás interesado en conocer, saber, entender la geopolítica en la cual el mundo se encuentra actualmente, las condiciones en que el mundo se encuentra actualmente y al mismo tiempo la brevedad de la vida que nos queda. La Biblia lo repite continuamente: somos peregrinos en un mundo que no es de nosotros, en un mundo ocupado por el enemigo, donde estamos en un campo de guerra. Tenemos que entender estas verdades. Estamos en un mundo que es un campo de guerra, donde el enemigo tiene el control de las personas que no tienen a Cristo. Dios rescata un remanente de este mundo, que somos la iglesia, para poder resistir, no perseguir, resistir al enemigo y permanecer firmes hasta el fin. Y Jesucristo lo dice claramente: si estás edificado sobre la roca, que es Jesús, vas a poder aguantar, vas a llegar con una serenidad, una paz, una seguridad, una esperanza hasta el día de tu muerte, porque nunca dejaste de confiar en la palabra de Dios. Antes de que abramos nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que vamos con estos pasajes a iniciar este seminario de profecías bíblicas, les doy algunos datos que me gustaría que los apuntaras, que son importantísimos. Estos datos que te voy a compartir es la importancia que tienen las profecías bíblicas. Dentro de la teología se llama escatología, que es la rama de la teología que estudia las cosas que vienen, el futuro. Vamos a Apocalipsis, por ejemplo, rápidamente, y dice las cosas que han de suceder. Y se nos revela en Apocalipsis que el Apocalipsis es futuro. Nada de las cosas del Apocalipsis del capítulo 4 o 5 en adelante han sucedido todavía. No han sucedido los sellos, ni las trompetas, ni las copas. El anticristo no ha hecho su aparición en el mundo, pero la señal más grande de que nos encontramos al borde del cumplimiento de las profecías finales es el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra. Si Israel, escucha esto, si Israel no hubiera regresado, si los nazis hubieran terminado con el mundo judío, las profecías de los últimos tiempos relacionadas con la nación de Israel no se hubieran podido de cumplir. De una forma soberana, Dios usa la Primera Guerra Mundial para preparar el terreno al regreso de los judíos. ¿Qué significa esto? Que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo otomano turco o el imperio turco tenía ocupada toda la región geográfica del Medio Oriente. Entonces era lógico que los judíos no podían regresar cuando los otomanos turcos tenían el control del Medio Oriente. Los ingleses y los franceses sacaron a los otomanos turcos del Medio Oriente en 1923. El general Allenby entró, fue a Egipto y cambió completamente, radicalmente el mundo del Medio Oriente. Pero todavía no estaban preparados los judíos para regresar a su tierra. La Segunda Guerra Mundial los preparó para regresar a su tierra. Entonces Dios ha usado de una forma progresiva. No hay ningún evento, ningún suceso en la historia, ni en la geopolítica, que sea coincidencial, que sea un accidente. Todo está absolutamente conectado cuando comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía siempre, y podemos conectar los dots, como dicen en inglés, las piezas del rompecabezas, y hasta que tengamos un panorama, una pintura completamente clara. Antes de poder comparar un evento, viene lo que decía Mijo Alán, el sensacionalismo o el amarillismo, que es tomar un versículo por acá, otro por acá, otro por acá,
y armar una doctrina sin tomar en cuenta lo que dicen los otros pasajes del Antiguo Testamento. Y como la Biblia no es de interpretación privada, porque es la primera objeción que siempre me encuentro con personas que no son cristianas, politólogos, cronistas, entrevistadores en la televisión, es que la Biblia cada quien la interpreta y hay muchas interpretaciones. Discúlpenme, Señor, pero la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiero decir? Que es el mismo Espíritu Santo el que interpreta la Biblia. Según de Pedro capítulo 1. En otras palabras, voy a Apocalipsis y encuentro cuernos y el menorá y encuentro las bestias, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, bueno, yo creo que esto significa esto. Tenemos que buscar inmediatamente, al venir Apocalipsis, checar. 2 libros importantísimos. Uno, Daniel. Sin el libro de Daniel no se puede interpretar el Apocalipsis. Ni el Apocalipsis sin conocer Daniel. Y Zacarías y Ezequiel. Porque son pedazos del rompecabezas que Dios nos busca, nos dirige para que diligentemente podamos descubrir el significado. Mientras tanto, pues son solamente meras especulaciones y muchas veces hipótesis o pensamientos humanos, precisamente por la falta de coherencia y de unidad en la palabra de Dios. Los datos que les quiero dar a entender son los siguientes. Están dados por la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne. Busca la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton con B de burro, Payne, P-A-Y-N de Enrique, Payne. Escucha lo que dice. Hay 1240 profecías en el Antiguo Testamento. 1240 profecías en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento. O sea, un total que todos los 66 libros de la Biblia contienen 1817 profecías. Estas profecías están contenidas en 8352 versículos de la Biblia. En 8352 versículos de la Biblia. Y en la Biblia hay 31,125 versículos aproximadamente. Repito, en la Biblia hay 31,124 versículos. Esto nos da una conclusión, escucha, que el 30% de lo que está escrito en estos 66 libros que forman el compendio de la Biblia es de profecías. El 30% o una tercera parte de la Biblia son profecías. Imaginémonos la importancia que el Espíritu Santo, Dios el Padre, le da a las profecías de la Biblia. Y finalmente, todas las profecías de la Biblia, absolutamente todas, se tienen que cumplir. Y no hay, ya no existe ninguna profecía que se dé fuera de la Biblia. Si alguien me dice, pues es que el presidente del Ecuador va a ser tal persona, por aquí por agua el Espíritu Santo me dice, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, escribe Primera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque la Biblia termina de esta manera en Apocalipsis, si alguno le agrega algo. O sea, la revelación de Dios está completa. No hay nada que agregar. Todo lo que Dios quería enseñarnos acerca del futuro está en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada que nos pueda Dios revelar que no esté en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en estar escuchando, ¿verdad?, supuestos mensajes relacionados con el futuro, que va a un temblor el mes que entra, o en diciembre, o esto y el otro. Discúlpame, ¿verdad?, pero no está en mi Biblia. Son especulaciones, pueden ser coincidenciales. Como ahora está muy de moda el grupo de los Simpsons, tus preferidas caricaturas, que están anunciando que Trump lo van a matar, que esto y el otro, ¿verdad? Bueno, hay ciertas coincidencias con muchas cosas, porque el diablo dice en Apocalipsis 12 que sabe que su tiempo es corto. Y si tú ves, por ejemplo, profecías de Nostradamus, el 20% se cumplieron,
casi el 80% no se cumplieron. Y hay una ley en la Biblia, Deuteronomio 18, que si no se cumple el 100% de lo que alguien dijo, es un falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, muy bien, aun cuando no sabemos el día ni la hora, Dios no está en contra que nosotros sepamos los tiempos y las sazones. Como le dice Pablo a la carta a los tesalonicenses, sabemos, ¿verdad?, que no ignoran ustedes los tiempos y las sazones de los últimos tiempos. Mateo 17, Cristo se enoja con los fariseos. ¿Cómo es posible que vean el cielo con los arreboles que están juntando y no entiendan los tiempos en que yo tenía que venir? La otra de las tribus de Judá conocían los tiempos de Dios. Entonces el hecho que nosotros podamos decir, bueno, de acuerdo a este análisis, tenemos, no sé, 4, 5, 10 años, pueden ser 15 años, es posible que Cristo venga antes. Yo tuve una conclusión que dice la Biblia en la parábola de la higuera, Mateo 24, la higuera es Israel, sin ningún lugar a dudas, que cuando la higuera reverdeciera, que fue en 1948, no pasaría una generación. Y una generación de la Biblia es, Salmo 90, 80 años aproximadamente, porque ya de Moisés en adelante, las generaciones de atrás quedaron. En Génesis 13 y 15 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le dijo, van a pasar ustedes 400 años prisioneros en Egipto. 4 generaciones, y ahí eran de 100 años las generaciones. Pero ya del Salmo 90 para adelante vemos que aproximadamente son 80 años. Yo dije 1948 más 80 el año 2028. Entonces aproximadamente podría ser, aproximadamente, ¿por qué? Porque el calendario fue cambiado. Los judíos tienen un año de 360 días. El calendario gregoriano le agregó, el Papa Gregorio, en el siglo III aproximadamente, 5 días más. Entonces no podemos nosotros decir, vamos a contar 365 días de Cristo en nuestros días. Cristo muere en el año 33 aproximadamente, y Él muere bajo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos contar desde el nacimiento de Cristo hasta el 2023 que nos salgan los números y las cuentas, porque tenemos que quitar los 33 años de Cristo para que ahí comenzó el tiempo de la gracia, de la iglesia, que fue una entidad completamente diferente a el pueblo de Israel, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces todas estas cuentas y todas estas cosas que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para nunca poder decir un día ni la hora, pero sí podemos decir, ¿verdad? Estamos en los tiempos finales, como lo estamos comprobando en la Biblia, y Dios nos está alertando, como le dijo a Noé, prepárate, porque no hará Dios nada sin que se lo revele a los profetas. Voy a destruir el mundo, prepara una arca. Y ahorita Dios nos está alarmando, nos está alertando, prepárense porque vengo pronto. No sabemos en qué día, pero tenemos que estar preparados, porque no hay duda alguna que nos encontramos en la última generación. Muy bien, una vez que vemos esto en Ezequiel 38, es una profecía dada hace aproximadamente 2700 años. Voy a leer los primeros versículos para irlos exegéticamente describiendo y podamos irnos uniendo a esta maravillosa revelación de Dios en Ezequiel 38 y 39, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo el tiempo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas.
Versículos 5 y 6 son los más importantes de este capítulo, porque se describen las naciones, que hace 2600 años muchas no existían, y no se describen con el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos ubicar estas naciones, como lo vamos a ver, que son realmente las que actualmente ocupan ese lugar por su situación geográfica? Persia, 1985 le cambió el nombre a Irán. Persia es el nombre de Irán. Señores historiadores que nos visitan, estudiantes de la palabra y de teología política, hasta 1985 se le cambia el nombre a la República de Irán. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica, ya que sacaron al Shah de Irán, ahora es la República Islámica de Irán. Persia, Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Si vamos al capítulo 10 del libro del Génesis, vamos a encontrar que después del diluvio se formaron 70 naciones. 70 naciones descendientes, las 70 naciones y las aproximadamente 200 que hay actualmente en el mundo, de 3 hombres. Toda la raza humana está formada o desciende de 3 hombres, los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. De Jafet desciende todo el mundo anglosajón. Estamos hablando de Europa. De Sem, todo el mundo semítico. Estamos hablando del Medio Oriente, del Asia Central y del Asia Menor. Por eso es un gran error decir, eres antisemita, porque cuando decimos antisemita, siempre nos dirigimos o creemos que es en contra de los judíos. Pero los árabes también son semitas. Los chinos son semitas, porque toda esa área geográfica es la de Sem. Y todos estos que se formaron en el Asia emigraron a formar el continente americano en el cual tú y yo vivimos. Entraron por el estrecho de Bering, Alaska, y entonces los apaches, los sioux, los cherokees, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los aztecas, los aucas, los lacandones, todos los indígenas que forman el continente americano, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen las mismas características faciales? La mayor parte de ellos, porque todos vienen del continente semítico o de la descendencia de Sem. Y finalmente tenemos a Cam, que formaron el continente africano. Así que todos en el mundo no hay más que 3 descendencias, de Jafet, de Cam o de Sem. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 5, Cus y Fut, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10 y veamos de quiénes de los 3 hijos de Noé descienden Cus y Fut. Dice así, versículo 5, de estos poblaron las costas según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos ¿de quién? De Cam. ¿Qué formó Cam? El continente africano. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Avilá, Saftá, Rama, Safteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Vemos inmediatamente entonces, regresamos a Ezequiel 38, que cuando la Biblia menciona a Cus y a Fut, se está refiriendo a las naciones del norte de África, que forman actualmente Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que regiones de África se están describiendo que formarán la alianza de la invasión futura contra Israel junto con Irán. Hasta ahí vamos bien. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma,
de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando hablamos de Gomer, la mayor parte de los escatólogos en el mundo la relacionan con Alemania o la zona de la Anatolia geográfica que está alrededor de Armenia, de Argelia o de Turquía, porque Togarma es Turquía. Entonces aquí tenemos ya un grupo de naciones que está la Biblia describiendo que van a formar parte de una invasión futura. Esto es asombrosamente, con una exactitud que solo Dios la pudo describir, vendrán contra Israel. Vamos a trasladarnos ahora a los eventos del último año. Escuchen esto, del último año. Estas naciones nunca, jamás en la historia habían formado una confederación política. Nunca había habido una alianza entre naciones rusa con África, Turquía, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando se dice que viene Rusia contra Israel en los últimos tiempos y que se menciona a Turquía. Pero un momento, Turquía hace un año, yo platiqué con un amigo mío que amo mucho y que tiene otra perspectiva profética, y me decía: Armando, ¿cómo puedes incluir a Turquía cuando pertenece a la OTAN? O sea, al ejército de Europa. Entonces, Turquía tendría que rebelarse contra la OTAN y unirse a Putin para que las profecías se cumplieran. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto, pero en la pandemia vamos a ver que se le cortaron a Rusia todas las transacciones internacionales del SWIFT. No podía Rusia ya transferir dinero a ninguna nación de Europa, ni Europa a Rusia. En fin, ¿verdad? De acuerdo al plan, porque fue un plan del presidente Biden, arrinconar económicamente a Rusia. Se les volvió la espada en contra de su propio corazón, porque no le hicieron absolutamente nada las sanciones económicas a Rusia, simplemente porque Rusia provee el 60% del gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que intentaron volar y que volaron y causaron un daño increíble a Europa. Y si el 60% del gas viene de Europa a través de Alemania, y Alemania le surte a las demás naciones europeas el gas, por el amor de Dios, que cuando le dijeron: vamos a quitarte las transferencias bancarias y las económicas, Putin se rió. Absurdo completamente el plan del presidente de Estados Unidos, como han sido otras decisiones anteriores que han sido muy, pero muy fuera del sentido común y de la lógica más elemental. Pero vamos a ir más adelante a eso. Entonces vemos nosotros que aquí se describen estas naciones hace 2700 años que actualmente están unidas. El último acontecimiento es el golpe de estado en la nación africana de Níger. No Nigeria, porque Níger y Nigeria son dos naciones diferentes africanas. No cabe duda que el presidente Vladimir Putin, les voy a dar toda esta información para que vayamos uniendo lo que está pasando en el mundo con la Biblia. O sea, los acontecimientos no forman la Biblia, sino que la Biblia nos revela lo que está pasando actualmente. Entonces no podemos tomar una guerra o un temblor y buscar lo que esté en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y ver qué cosa está en la Biblia que está sucediendo en el mundo actualmente, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús y sepamos que antes de que suceda, Jesucristo nos los dijo: se los digo para que cuando suceda recuerden que yo se los dije con anticipación. Yo soy Dios, el único Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Putin está determinado a moldear el futuro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la Unión Soviética.
antes de 1991. 1991 vimos un poco rápidamente ayer que Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II desde el Vaticano, usando la plataforma del Vaticano para lanzar un mensaje al mundo. El comunismo como ideología fracasó. Y Gorbachev dijo estas palabras, número uno, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Ahora muy bien, Putin en el año 2000 entra como nuevo jefe de Estado en la actual Rusia, porque la antigua Unión Soviética se deshizo en 1991 en 15 repúblicas. O sea, casi el 30% del territorio. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió en 1991 con la caída del comunismo. ¿Cuáles son estas naciones actuales? Que se separaron de la Unión Soviética: Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, todas las naciones que están alrededor del Mar Caspio y el Mar Negro. Y que, interesantemente, todas estas naciones forman la región geográfica de Magog. Hasta me da escalofríos la maravillosa exactitud de la palabra de Dios. Lo vamos a ver con más tranquilidad. Entonces, hubo un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia el siglo pasado, donde bajo un presidente ruso se firmó con la OTAN. Y la OTAN es el ejército de Europa. Europa tiene un ejército, las naciones que pertenecen a la Unión Europea, que se llama la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que es lo que significan las siglas OTAN. Muy bien. Y OTAN prometió a Rusia, después de que cayó el comunismo, que ya no se iba a extender la OTAN. O sea que la OTAN ya no iba a tratar de avanzar hacia el norte de Europa y al oriente de Europa, que es casi, ¿verdad?, a la izquierda de Rusia, para ocupar esas naciones, porque harían peligrar la estabilidad y la seguridad futura de Rusia. O sea, olvídense ya de Rusia. Quédense ahí, por favor, señores, en la organización que tienen ahí en Europa, y no avancen más. Y se firmó un tratado. Sin embargo, a principios de este siglo se comenzó a violar este tratado. Y cuando entra el presidente Joe Biden, después la humillante derrota que tuvo en Afganistán, cuando el grupo talibán sacan a los norteamericanos de Afganistán, vergonzosamente dejando más de $6 billones en armamento, en helicópteros, en computadoras, en armas tecnológicas modernas, pues quedó bastante incómodo el presidente Biden, y llegamos a un punto ahorita en el mundo donde ya no es Rusia contra Ucrania. Lo voy a explicar. Estamos en un punto en el mundo donde los dos hemisferios del mundo, el occidental y el oriental, se enfrascan por primera vez. Siempre ha habido guerras, y Francia en África, Inglaterra en África, los musulmanes en el Medio Oriente, pero hasta este momento de la historia es las dos mitades del mundo, el Medio Oriente, el occidente y el oriente y el occidente, que se enfrentan como dos colosos para poder determinar quién finalmente se apodera del mundo entero. El presidente Biden es el primer presidente con esta ambición global ya. Ahora tenemos que aprovecharnos que Rusia, etcétera, etcétera, vamos a seguir avanzando, convence a la Unión Europea, vamos a seguir avanzando, tenemos que tomar naciones que vayan cerca de Rusia, y la más cercana es Ucrania, gobernada por un hombre judío, Zelensky. Qué ironía, ¿verdad? Zelensky es judío. Muchacho joven que antes de ser presidente era cómico de la televisión. Era un comediante, nunca fue político. Vamos poquito a poquito. Entonces, dice Biden, ¿verdad?, vamos a tratar de avanzar hacia Ucrania.
la inteligencia rusa, porque Vladimir Putin, escucha esto, Vladimir Putin es el estratega político-militar número 1 en el mundo actualmente. Ni Inglaterra con Scotland Yard, ni Israel con el Mossad, ni Estados Unidos con la CIA y el FBI, los más grandes militares, se comparan con la mente de Putin militarmente, estratégicamente, porque él fue el antiguo jefe y director de la KGB. Significa que él fue el jefe del servicio secreto y de espionaje de la Unión Soviética. Así que él tiene una perspectiva y una visión geopolítica asombrosa. Y es un hombre, ¿verdad?, con una inteligencia, le puedes llamar diabólica, como tú le quieras llamar, pero en el momento que él escucha y sabe que la OTAN va a seguir avanzando hacia el norte y que quiere en Ucrania, porque si la OTAN o el ejército de la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, ese es el problema que se enfrascó Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia. Si la OTAN llega a convencer a Ucrania, escúchame, si la OTAN, el ejército de Europa, llega a convencer a Ucrania que necesitan convertirse a la OTAN, en ese momento la OTAN pone armas nucleares apuntando a Moscú, que llegarían en menos de 10 minutos. Es exactamente, yo lo he dicho, como en México, si ahorita nuestro presidente le permite a Rusia poner misiles apuntando a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Se cruzarían de manos? Dirían, oye, presidente mexicano, o me sacas aquí los misiles o vamos a tener un problema muy, muy grave. Y fue exactamente lo que sucedió a principios de 1960. Khrushchev, primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos de Norteamérica. La CIA le comunica al presidente John Kennedy en aquel tiempo que había misiles ya a través de los satélites que estaban ocupando la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente dijo, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a permitir esto, verdad? Que nos vayan a bombardear en cualquier momento. Le mandó un recado a Khrushchev, o lo sacas y los retiras, o entramos a una tercera guerra mundial. Fue el primer intento de una guerra nuclear en el siglo pasado. El tiempo más peligroso que aproximó al mundo a una guerra nuclear fue la invasión a Cuba de Rusia. Khrushchev es convencido, sabe que Kennedy está determinado y saca los misiles y se van a Rusia. Se salvó el mundo de una guerra nuclear. Es exactamente lo que está pasando y se vuelve a repetir en Ucrania. Putin dice, me sacan y se salen de Ucrania y no entran a Ucrania ni me ponen misiles o vamos a entrar a una guerra nuclear. Entonces Putin manda 150,000 soldados que rodean toda la frontera de Ucrania. Estados Unidos se da cuenta, el presidente Biden, que sus sueños de convertir en Rusia están todavía muy lejos, que Putin no es un pato muy fácil de poder matar, y entonces comienzan a aplicar sanciones económicas a Rusia, sí, olvidándose, ¿verdad?, de que las sanciones económicas no funcionaron porque inmediatamente China se une con Putin. Xi Jinping, el presidente de China, se une Rusia, China, Irán, actualmente este año Arabia Saudita, la India, Siria, Irak, casi todas las naciones del Medio Oriente están controladas. Y ahora con el golpe en Níger de África, las naciones de África acaban de tener hace menos de 2 semanas, más de 40 naciones se juntaron con Vladimir Putin. La Biblia dice que en los últimos tiempos las naciones que se iban a unificar serían naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente para invadir Israel. Y ahora la finalidad principal de Putin es que las naciones de África estén convencidas
Porque ¿quién creen ustedes que dio el golpe de Estado en Níger hace una semana? El grupo mercenario llamado Wagner, que acaban de derribar el avión hace 2 o 3 días, donde iba Pribowski, el director, que era el brazo derecho mercenario de Putin. Y fue el que dio el golpe de Estado en Níger y quería seguir expandiéndose a través de mercenarios Putin, uniendo a las naciones de África, convenciéndolas que dejen Europa y Estados Unidos y ahora se convierten bajo el protectorado de Rusia y de China. Y China y Rusia actualmente son las 2 naciones más poderosas del mundo entero. Este tratado que quisieron hacer con otras declaraciones deja claro que Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierne a una unión eslávica compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, las naciones que se separaron de Rusia en 1991. Y finalmente veamos algo muy cerca de la vida o del carácter o de la personalidad de Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin quiere hacer de Ucrania realmente, y a Europa y al mundo, conformarse a la versión que él tiene, porque Putin anhela volver a recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con el comunismo, y que todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir a Rusia, incluyendo Ucrania. Y cuando Putin estuvo en Ucrania, recuerdo que tuve un debate con un politólogo que me dijo, no es imposible, Putin no va a invadir Ucrania, no puede hacer esto, no sabe con quién está enfrentando. Y lo dijimos nosotros, no basado en nuestras especulaciones, ni en nuestra visión geopolítica. Le dije, la Biblia dice que Putin no se va a salir de Ucrania. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ucrania pertenece a la zona de los magogitas. Gog en tierra de Magog. ¿Quién es la región geográfica de Magog? Todas las repúblicas se separaron de Rusia, incluyendo Lituania, Estonia, incluyendo las que están junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Y muchas de esas también posiblemente sean Finlandia, Suecia y las que se encuentran junto, que es Noruega. Entonces, sabíamos nosotros como cristianos, y lo dije, Putin no lo saca de Ucrania. Y finalmente, otro ejemplo para que tengan ustedes una mejor comprensión, Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días, Israel gana la guerra a 5 naciones árabes. Israel entra a la península del Sinaí, conquista la Franja de Gaza, el Banco Oriental, e Israel conquista las colinas del Golán, que están al norte de Israel, junto al mar de Galilea casi, y es la frontera con la nación más grandemente enemiga, junto con Irán, de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas le dijeron a Israel, sálganse de la península del Sinaí. Se salieron. Les permitimos que se queden con la Franja de Gaza, que es donde están los palestinos ahorita, y la Franja Oriental. Y sálganse de las colinas del Golán. Y entonces el general Moshe Dayan, que fue el jefe militar en la guerra del 67, que fue una guerra sobrenatural, dio esta orden: nunca, jamás nos saldremos de las colinas del Golán, porque es la frontera con Israel. Y si cedemos estratégicamente y militarmente a este punto, donde si las colinas del Golán son dominadas por Siria, no tenemos protección futura para nuestra autodestrucción. Entonces, hasta este momento, las colinas del Golán están vigiladas por el ejército de Israel. No pueden permitir que en la frontera tengan un enemigo. Rusia no podía permitir en su frontera que la OTAN pusiera armas nucleares. Y hasta este momento, si Ucrania se une a la OTAN, explota la guerra, porque Putin no lo va a permitir. Vayamos ahora, después de estos datos importantes, para comprender en qué situación se encuentra esta profecía
Gog es el nombre de un jefe, comandante. Se podría llamar el título de zar o el título de faraón. Es el nombre hebreo que implica liderazgo. Entonces, Gog se le da el nombre al líder de esta alianza o de esta invasión. Gog tendrá varias naciones, como estamos viendo, y poblados aliados a esta nación, como va a ser Israel, Irán, apúntalo, Turquía, Etiopía, Sudán, Libia, Somalia, Algeria y Marruecos. Cuando vino la pandemia, estas naciones africanas dependían del grano, del trigo y del gas, y lo tiene Rusia. Entonces comenzaron las naciones africanas a orillarse y alejarse del protectorado supuestamente de Estados Unidos y de la OTAN. Y la personalidad de la actual administración norteamericana bajo el gobierno o la administración de los demócratas se cayó en Europa, porque Europa descubrió también por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Que ya Estados Unidos tiene un frente, ahora China está a punto de invadir Taiwán. Escuchen esto. En Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo entero. Los chips de los carros, los chips de las computadoras. El que se apodere de la isla de Taiwán pone al mundo de rodillas. Casi es como apoderarse del petróleo del Medio Oriente, de Irak, Arabia Saudita y Siria. Y si China entra a Taiwán, va y Estados Unidos, va y Europa, va y la OTAN. Van a controlar el mundo de la tecnología, como ya lo están haciendo. Ahorita tecnológicamente creo que no hay nadie que avance más que China en el mundo tecnológico, unas cosas impresionantes que están desarrollando. Si Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla otra guerra. Si Siria invade junto con Irán, Israel, estalla otra guerra. Y si Rusia manda un primer misil a Estados Unidos se acaba. Bíblicamente no aparece Estados Unidos en la Biblia. Ahora, en penúltimo lugar, para terminar esta primera sesión, solamente les comparto lo siguiente. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene aviones, tiene tanques de guerra, tiene soldados, pero la única nación en el mundo actualmente más poderosa en cabezas nucleares es Rusia. Rusia tiene el armamento nuclear más grande del mundo, con los submarinos como el Poseidón, que tienen torpedos que no pueden ser rastreados, y que hay ya submarinos cerca de Alaska y en el Atlántico apuntando a Estados Unidos. No se pueden rastrear mediante el más sofisticado o aparatos o computadoras modernas para poder detectar que hay submarinos debajo del mar. Pero más adelante vamos a hablar más de las armas de aquí. El punto es el siguiente. Una vez me dijeron, bueno, mire, estamos en un mundo, esto no puede suceder. Porque si Rusia manda un misil a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, pues se van a acabar. ¿Y quién quiere ahorita autodestruirse? O sea, no creo que sean tan locos actualmente para que Rusia mande un misil y Estados Unidos y se acabe el mundo. Y le dije, es precisamente el mundo en que nos encontramos, un mundo de locos. Nunca había llegado a esta psicopatía el mundo, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni sociopatía, como actualmente se encuentran los gobernantes que están al frente de estas naciones, una bola de psicópatas, de enfermos mentales, que no prevén ni les importa más que un solo objetivo: quiero ser dueño del mundo. Serán como dioses. El problema es el siguiente para terminar. Escúchame. Si Rusia manda un misil a Estados Unidos, primero, se adelanta a Estados Unidos. Estados Unidos tiene menos de 20 minutos
el presidente de Estados Unidos tiene un portafolio con un maletín con computadoras que en cuanto le avisen al presidente que hay un misil, las estaciones satelitales, el presidente aprieta un botón en el maletín que trae y en ese momento la Marina, la Fuerza Aérea y los soldados en el área terrestre inmediatamente reaccionan sabiendo que ha entrado el país a una guerra mundial. Los submarinos inmediatamente norteamericanos se van a colocar en posición para ver mientras llega la comunicación de dónde viene el misil. Ahora bien, ese misil tarda menos de 20 minutos en llegar a Estados Unidos. Y bastarían 17 minutos nada más para que llegara el misil y cuando apretara el botón el presidente Biden ya estallaría el primer cabeza nuclear en la ciudad de Washington, la cabeza del Capitolio norteamericano. Así que en una guerra nuclear, Rusia lleva la ventaja de la velocidad y de la tecnología y de las armas nucleares. La pregunta es, ¿desaparecerá Estados Unidos por una guerra nuclear, por lo cual no aparece aquí en la Biblia? Puede ser. La segunda opción, el rapto de la iglesia, desaparecemos millones de personas, hay cantidad de senadores y gobernadores de Estados Unidos que son cristianos, vendría un caos económico, vendría una cosa que sacudiría de una forma emocional Estados Unidos. Y número 3, que pudieran perder claramente la economía y la superioridad que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial al tener el dólar como la moneda para comprar el petróleo. En estos días, en estas semanas, en este día que amanecemos, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita están ya planeando comprar el petróleo en yuanes. En cuanto pierda su supremacía económica Estados Unidos y el mundo junto con el BRICS, se van a unir ya casi más de 15, 20 naciones al BRICS, que es otro grupo de naciones que están hartos de Estados Unidos y que quieren otra supervisión. Si llega este grupo a ascender como lo están prometiendo, esta semana se reunieron, ayer lo vi, a más de 10 naciones o 15 quieren unirse al BRICS. Estados Unidos se hunde porque su deuda es de 33 trillones de dólares. Sería impagable, se hundiría económicamente. Así que por cualquiera de esas 3 opciones, Estados Unidos está condenado como todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, medos persas, griegos, romanos. No ha habido un solo imperio en la historia que dure mucho tiempo. Estamos en un punto culminante, emocionante en la historia, donde todas estas cosas podemos venir a este libro maravilloso que es la Biblia y darnos cuenta que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, que podemos ya gritar: Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te espera. Y el que tenga sed, que beba del agua de la vida. Hoy que Dios te lo ofrece gratuitamente, que te arrepientas de tus pecados y que vengas a la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura que cualquier cosa que se pueda decir fuera de la Biblia en el mundo. Y haríamos bien en estar atentos a esta palabra como una luz, más bien como la única luz, porque no hay otra luz más grande que la que Jesucristo nos dejó revelada en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para darnos la esperanza de volver a vivir, de saber que vamos de paso por este mundo, que quieres alertarnos en este mundo a despertar del sueño, porque nuestra salvación está cada vez más cerca. No sabemos el día y la hora, pero sabemos en nuestro espíritu que algo va a acontecer muy pronto en el mundo y que está relacionado con lo que tú revelaste hace 2000 años en tu santa palabra. Te bendecimos, Jesús, te amamos y sabemos que tú eres el único mediador, el único salvador, el único Dios entre el cielo y la tierra al que podemos seguir hasta el final de nuestra vida. Amén.
tenemos una nueva serie que no sé por qué las nuevas series las comienzo en Toluca. Pero esta nueva serie se llama El misterioso rapto de la iglesia. El misterioso rapto de la iglesia. Y estábamos comentando hace algunos momentos que es increíble que podamos ver nosotros que tanto arqueólogos, geólogos, politólogos, de diferentes disciplinas académicas han tratado de explicar, de considerar cuál es la razón de la caída de las civilizaciones. Si ha sido la política, si ha sido por causa del clima, como la mayor parte de ellos abogan, si ha sido a causa de demasiados factores que han tratado de explicar la caída de una civilización desde hace 6,000 años. Y es increíble que la Biblia nos revele de una manera simple la respuesta. Todas las civilizaciones que han caído a través de la historia han sido por el juicio de Dios. Cuando una civilización, cuando una cultura, cuando una sociedad comienza a desviarse de una forma tan agresiva, tan repentina, y donde comenzamos a hacer los valores morales, éticos, los principios fundamentales de la Biblia a un lado, es el síntoma más grande de un próximo juicio de Dios. Y el ejemplo más grande que Dios nos deja en la Biblia es la nación de Israel. Cuando la nación de Israel comenzó a convertirse a los ídolos, cuando comenzó a decirle a Dios y sacarlo de la ecuación, y vamos a comenzar a tener relación con otras naciones que para eso Dios eran ídolos, fue cuando comenzaron a abandonar sin darse cuenta a Dios, y vino el juicio de Dios inmediatamente sobre toda la nación de Israel. Y Estados Unidos de Norteamérica, después de Israel, ha sido la nación que más beneficios y bendiciones ha recibido de Dios. Y ahora, desde la última administración del último presidente Joe Biden, pues fue una administración en la que, más bien desde Obama, que pintó con los colores del LGTB la Casa Blanca, cuando comenzaron a decirle y atreverse ahora en la pandemia que el hombre no era hombre y la mujer no era mujer, cuando nos mintieron de una forma tan descarada y tan deshonesta, los mismos médicos de la Casa Blanca. Es una pavimentación y fue un experimento satánico. Y nosotros hablamos y hablamos, ustedes recordarán, acerca de todo esto, ¿verdad? Yo tengo el caos del Medio Oriente, acabamos de terminar la serie, el califato que se viene sobre el mundo, el gobierno islámico que se viene sobre el mundo, y todos los problemas que estamos enfrentando los hemos visto a través de la Biblia para que tú abras los ojos, para que te acerques a Dios, para que ya tomas en serio a Dios y para que sepas el principio más importante del primer mandamiento. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Que tu prioridad sea Dios. Cualquier otra cosa o cualquier otra persona que ocupe la prioridad en tu vida, escúchame con mucha atención. Cualquier otra cosa en tu vida que ocupe la prioridad, a la que tú le des más tiempo, a la que tú le dediques más de tus pensamientos, eso se llama en la Biblia ídolo o dioses ajenos que están ocupando tu mente y tu pensamiento, y ya te olvidas de leer la Biblia, ya te olvidas de orar con tu esposa, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, en tu trabajo, de hablar de Jesucristo, porque ya Dios no es tu prioridad. Y sin que tú te des cuenta, vas alejándote más y más y más, hasta que tarde o temprano vas a caer. Y no va a ser por una enfermedad, no va a ser por un choque o por un accidente,
no va a ser por cualquier otra cosa que el mundo atribuye. Los problemas son cosas que vienen del cielo para detener nuestra carrera y que no te precipites en un abismo y mueras y seas condenado eternamente. La Biblia nos describe claramente, abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a darle lectura a los tres principales pasajes que el Nuevo Testamento nos menciona acerca del próximo evento profético que se viene sobre el mundo. Ustedes no tienen idea, a dónde se dirige el mundo. Si todo lo que estamos viendo actualmente, al borde de una tercera guerra nuclear, que es la contaminación climatológica, ya la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción. Cuando la ciencia dice que un hombre no es hombre y una mujer no es mujer, y lo atribuyen a que tú puedes escoger el género, es cuando ya es ciencia ficción. Cuando hacen a un lado que los cromosomas de un hombre son XY, y si tienes en tus cromosomas XY, y aquí te dice, no es que estoy en un cuerpo equivocado, tu problema no es físico, es mental. Porque tu biología y tu genética no mienten. Tengo el cromosoma YX, eso me define biológica, metabólica y genéticamente como macho camacho. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Hace 2 semanas estoy viendo entrevistas en el internet, entrevistas en la televisión, de programas que están llamándole a artistas de cine, actores, a deportistas, a políticos, para que digan que es una mujer. ¿Cómo que es una mujer? Un negrito sacó una respuesta, dice, es mi mamá. Esa es una mujer, las que son mamás. O la que tiene el aparato reproductor para poder tener a un niño dentro de ella. Esa es una mujer, hablando de esa forma genética. Pero ya hay una forma más clara, es la que tiene los cromosomas XX. Entonces es increíble que hayamos llegado a un mundo, a una estupidez, a una irracionalidad, a una psicopatía tan profunda de estar discutiendo babosadas. ¿Cuándo se podría haber pensado que hace 5 o 10 años se le preguntaron, oye, ¿para ti qué es una mujer? Pues ¿cómo que es una mujer? Mi mamá es una mujer, mis hermanas son una mujer. Ahora la defino biológica y genéticamente. Esas son las personas que tienen 2 cromosomas X. Ya se acabó. ¿Qué le buscas? Pero todo esto es el principio de una confusión mental que era necesaria, porque si no abrimos los ojos al mundo que este libro nos abre, la Biblia nos corre la cortina del mundo espiritual del cual estamos rodeados, que tiene influencia en el mundo donde tú y yo estamos viviendo. Y la Biblia nos dice claramente, 1 Juan 5:19, que el mundo se encuentra bajo una influencia maléfica, de maldad, bajo el maligno. Y es Él detrás de todos los eventos que están sucediendo, llámese pandemia, vacunas, guerras, esto y el otro, es Él, los que están detrás, que están confundiéndonos a nosotros o nos quieren confundir para que atribuyamos los problemas que al clima, que a esto, que a la política, que a la economía, y por eso en todos los debates políticos, lo acabamos de ver, con un botón de muestra la semana pasada, hace 3 o 4 días, entre el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump y Joe Biden, el debate que hubo allá en Estados Unidos, donde jamás se trató el tema de la moral. Que el clima, que la economía, que esto y que el otro, que el Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero nunca se trata en los debates públicos, políticos, porque el mundo no cree, no considera que sean de importancia cuando es la razón
por la cual las civilizaciones caen y son derrotadas. Cuando las reglas morales de conducta y de ética han sido completamente desechadas. Antes de este caos que se viene en el mundo, ahí nos vemos, ya nos vamos. La Biblia profetiza que viene una desaparición de millones de seres humanos. Lo voy a explicar más claro de la A a la Z en toda esta serie. Millones de personas de repente van a desaparecer del mundo. Aviones van a caer porque los pilotos desaparecieron, cientos de accidentes de tráfico, congestionamiento de programas de televisión, de entrevistas. Millones de niños recién nacidos en todas las cunas van a desaparecer, en los kindergartens van a desaparecer todos los niños también. De repente vas a estar dormido y no va a amanecer tu esposa y no se fue con el lechero. O no va a aparecer tu esposo, ¿verdad? Y sí llegó a dormir y llegó temprano a dormir tu esposo y ya no está. Vamos a encontrarnos con un mundo caótico donde nadie va a poder explicar qué fue lo que pasó. Y esta es la razón por la cual que se viene este arrebatamiento de millones de personas que la Biblia le llama el arrebatamiento. Vamos a ver esta palabra, o el raptarus en el latín, que es el rapto de la iglesia, en el que Dios viene y nos saca, y viene Jesús en las nubes. Nadie lo va a ver más que nosotros. De repente vamos a oír un sonido de trompeta. Nada más nosotros lo vamos a oír. No va a ser en la noche, otros en el día, de acuerdo al hemisferio del planeta Tierra donde tú vivas. Vamos a oír la voz del arcángel, que tal vez grite Miguel, ¿verdad? Vénganse todos los ángeles conmigo, y Jesús vendrá y no pondrá sus pies en la tierra. Ahí en las nubes vamos a ser sacados y vamos a ser reunidos con Jesús en las nubes, lo vamos a recibir. Y de ahí nos vemos, adiós Toluca, adiós Metepec, adiós Mundo Cruel, ya nunca te veré, como dice la canción de Enrique Guzmán. Jamás regresaremos a este mundo hasta el tiempo del milenio. Y cuando subamos con Jesús al cielo, van a pasar 7 años de tribulación en el mundo como jamás se había experimentado en toda la tierra. 7 años donde los primeros 3 años y medio será la tribulación, y los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estos últimos 3 años y medio serán las trompetas y las copas del Apocalipsis, donde el anticristo se quitará la máscara, se manifestará y comenzará a matar, a sacrificar. Y es interesante que el método que el anticristo va a usar para matar no va a ser la silla eléctrica, ni el fusilamiento. El anticristo va a usar, de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 4, la decapitación. Y es el Islam la única religión en el mundo que usa la decapitación como pena de muerte. No me quiero más adelantar, pero vamos a leer estos 3 pasajes porque estamos en un mundo que no cabe duda que esta doctrina del rapto ha causado bastante controversia en el cristianismo. Algunos enseñan que sucederá a la mitad de la tribulación. Otros que no, que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento y vendrá hasta la segunda venida de Cristo. Otros creen que solamente los creyentes que estén vigilando van a ser arrebatados. Otros también dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia, esta doctrina no debe ser creída. ¿Cuántas barbaridades? Otros dicen que esta doctrina no surgió hasta los últimos 200 años y que se puso de moda por un hombre llamado Scofield, que sacó la Biblia de Scofield y entonces la puso de moda. Todas estas barbaridades así están circulando. Pero ¿por qué estas barbaridades circulan? Simplemente porque mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento.
por desinformación, porque son gente indocta, gente que son principiantes, que se avientan al ruedo como los toreros. No sé cuántos de ustedes en las corridas de toros, yo gracias a Dios que desde que me convertí no voy a ninguna corrida de toros, ¿verdad? Es horrible ver cómo torturan a un animal, pero me acuerdo en las corridas de toros, tuve un tío, hermano y papá, que era torero, y me acuerdo que la Plaza Caletilla de Acapulco, de Plaza de Toros la construyó mi papá, allá a finales de los 50, y de repente estaba la corrida de toros y ves a muchachos que se avientan corriendo con un capote y les llaman, ¿verdad?, personas aventureras, porque no son toreros, pero quieren lucirse ante la gente y demostrarles que pueden torear. Entonces, así pasa, ¿verdad?, con mucha gente que cree en la Biblia, pero que no tienen la suficiente preparación, se lanzan al ruedo. En las redes sociales están llenas de gente, critican, ay, este hermano dijo esto, y este hermano dijo esto, y el hermano Alducini, así me dicen, Alducini, se puso en contra el hermano Chío Olivares, o el John MacArthur, y comienzan a armar sus controversias para atraer seguidores, y dicen tantas barbaridades, que como mucha gente les contestan, ¿por qué en lugar de predicar la palabra, te dedicas a estar buscando problemas en las iglesias? Qué tristeza, ¿verdad? Pero es el mundo que estamos viviendo y no debemos de sorprendernos. Entonces, todas estas controversias y todos estos rumores y comentarios absolutamente antibíblicos, tenemos que venir a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando venga Jesús, vamos por orden, me voy a ir con muy despacio y de la A a la Z. Cuando baje Jesús del cielo, con el arcángel Miguel, con los millones de ángeles que tiene, y el que toque la trompeta, en ese momento, si tú te muriste hoy o mañana y eras cristiano, o tus abuelos se murieron hace 40 años, o tus papás, o cualquier persona que tú conozcas que se haya muerto antes de que esto suceda, son los primeros en resucitar. Van a salir de sus tumbas y se van a reunir en el cielo con Jesucristo. Versículo 17, luego nosotros, o sea, los que estemos vivos cuando esto suceda, vamos a ser tal vez la generación que nunca experimentará qué es morir, o que no vamos a atravesar el túnel que el ser humano ha sido llamado a atravesar, porque la paga del pecado es la muerte, y como somos pecadores tenemos que morir. Entonces vamos a ser la última generación que no vamos a atravesar el túnel oscuro de la muerte. Vamos a ser sacados así como estamos, vivos. De repente tu ropa se cae en el suelo, en el camión, en la ambulancia, en el avión, etcétera, etcétera, y sin que nos demos cuenta estamos en medio del cielo, en las nubes, con el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan qué experiencia va a ser esta? Ni siquiera Julio Verne, ningún historiador o dramaturgo o ningún productor de cine podía haberse imaginado, ni en ciencia ficción, este acontecimiento tan maravilloso que la Biblia nos describe. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Pon ahí en tu Biblia la palabra arriba de arrebatados, arpazo, así como suena, como un arpazo de tigre. Es la palabra griega que se usó para arrebatados y que en el latín es raptarus, que es rapto. Pónganlo rápidamente a los que vienen preparados para estos estudios en una hojita. Significa ser sacado de en medio con fuerza o súbitamente. Es como cuando un tigre hace esto, con un arpazo,
agarra un ratón o agarra un conejo, de repente así, ¡pum!, y se lo lleva a la boca. De ahí viene la palabra, o se deriva del griego harpazo, o rapto. Cuando alguien va a raptar a alguien, llega, ¿verdad?, y te agarran y te quitan y te llevan a otro lado. Esto es lo que denota el significado de la palabra harpazo. O sea, de repente, millones de personas, ¿qué cosa? Van a ser así, pero en milésimas de segundo, lo vamos a ver en Corintios, así, de repente, pero en segundos y milésimas de segundo, sin que nadie se dé cuenta, van a voltear a ver y millones de personas desaparecieron. Esto no va a ser tan grande en Europa, ni tampoco en muchos países africanos. Donde va a conmover más, esto será en Estados Unidos y en el continente americano. Porque en Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, es donde más cristianos hay, y en Irán. En Irán, que es la nación que sostiene y mantiene a todos los grupos terroristas. Esto es irónico, es la nación donde más rápido el cristianismo está creciendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron. De repente te vas a ver en el cielo, mamacita, aquí estás tú, mi primo, mi hijo, mi sobrino, mi padre. ¿Cómo es? Así nos vamos a encontrar en el cielo. Ellos ya resucitados, con un cuerpo glorificado, y nosotros vamos a verlo más adelante, en el transcurso en el que encontramos a Jesús. En ese transcurso, nuestros cuerpos serán transformados. Porque no podemos llegar al cielo con el cuerpo que tenemos, porque carne y sangre no heredan lo corruptible, no puede heredar la incorrupción. Entonces, si vamos a entrar a otra dimensión completamente diferente, que opera bajo otras leyes cósmicas, otras leyes físicas, necesitamos otro cuerpo. Si vas a la luna, tienes que llevar una escafandra y un cuerpo especial de astronauta, porque el clima y la temperatura y el aire que se respira en la luna no es igual que en la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a decir que va a haber luna de miel en la luna? Imagínate irte a la luna y luna de miel, así estamos de locos. Están, dijo el otro. Ni siquiera puedes besar a tu esposa porque por las escafandras, ¿no? Váyanse a Cancún, qué luna ni qué luna, hombre. Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Escondido. Pero así está el mundo. Entonces, tenemos que tener un cuerpo completamente ya adaptado a la dimensión a la que vamos a vivir. Y cuando nosotros lleguemos a esa dimensión, bueno, no me quiero adelantar, ahorita vamos para allá. Tengo tanto que compartir. Seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento de la iglesia es en el aire. Jesús no baja al mundo, no pone sus pies en el monte de los olivos como lo va a hacer en la segunda venida, por el amor de Dios. Esto nos habla que son dos eventos completamente diferentes. En el arrebatamiento es en el aire y nos lo recibimos en el aire. En la segunda venida viene con nosotros, Zacarías capítulo 14, a poner sus pies en el monte de los olivos. Se va a abrir un valle en una forma de cruz, Zacarías 14, y vendremos con él a establecer su reino mesiánico o su reino milenial. Por eso es tan importante diferenciar estos eventos y no confundirlos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, aliéntense porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, nosotros no estamos esperando el anticristo. Me han preguntado cristianos, ¿cómo será el anticristo, hermano? Y ya estará entre nosotros, ¿sabes qué? Me vale, dijeron en mi tierra. No me interesa saber si el anticristo está vivo, de anticristo. ¿Por qué? Porque me estoy alentando y estoy esperando ver a mi Jesús. Estamos esperando a Jesús.
Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa y la bienaventurada esperanza de ver a Jesucristo. Aliéntense, o sea, esto nos debe alentar. Pero si como muchos dicen, no, los cristianos van a pasar la tribulación, ¿sabes una cosa? No sé de dónde lo sacaron, han torcido tantas cosas de la Biblia que vamos a atravesar la tribulación. Entonces, ¿cuál aliento tendríamos? No, pues ya el anticristo, y en cuanto al anticristo, y la marca, y esto y el otro, y vamos a morir como mártires, ¿eso no es aliento? Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo, aliéntense unos a otros con estas palabras. Entonces, encontramos a Jesús en el aire y nos vamos con Él, ¿a dónde? Al tercer cielo. Porque está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo bíblicamente. El primer cielo es el cielo a nuestro alrededor, las estrellas, el mundo cósmico. El segundo cielo es el cielo que está arriba de la atmósfera, que son las galaxias y todas las cosas impenetrables que el ser humano jamás logrará. Y el tercer cielo son los cuarteles generales o el trono donde la Biblia dice que se encuentra Dios gobernando lo que Él ha creado. Y a ese tercer cielo es a donde nos va a llevar Jesús con todos sus ángeles. Cuando lleguemos al tercer cielo, inmediatamente va a iniciarse, mientras aquí abajo se desborda la maldad como nunca se había desbordado, y donde la gente vendrá el domingo a la iglesia, y era verdad, ya no están los pastores, la más de la mitad de la gente desapareció, era verdad, se van a jalar los pelos, van a llorar muchos de ustedes, quiera Dios que no sean muchos, que oyeron y nunca se consagraron y nunca siguieron a Jesús. Mientras todo esto pasa aquí en la tierra, allá arriba, vamos a estar delante de Dios en un estrado que se llama el Bema. Romanos 14:10, 1 Corintios capítulo 3, del 3 en adelante. Ahorita lo vamos a ver. El Bema significa un montículo que se usaba en las olimpiadas de los griegos, donde los jueces se sentaban y al que ganó la carrera de los 100 metros o el que ganó el lanzamiento de la jabalina, etcétera, etcétera, les daban una corona de olivo, se llama estéfanos en el griego, la corona de los victoriosos. La otra corona es la que se ponen los reyes. Por eso hay dos coronas en la Biblia, la de los reyes que implica gobierno, autoridad, y la otra de olivo que es a los que vencieren, que se muestra continuamente y se repite en Apocalipsis 2 y 3, los que vencieren a las 7 iglesias. Entonces va a estar Jesucristo con el Padre y vamos a pasar todos los cristianos. Pancho Pantera, pásale para acá, papacito. A ver, Carmelita, pásenle para acá. Y vamos a ser evaluados, en esos 7 años que estemos en el cielo, vamos a ser evaluados de todas las cosas que hicimos desde que nos convertimos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que hiciste antes de Cristo. Mataste a 23 personas, tuviste 3 abortos, te divorciaste 10 veces, nada de eso contará. El que está en Cristo lo ve Dios, que comienza su vida nueva. Y si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es un mensaje a los pecadores. Vean ustedes en 2 Corintios 5 esta verdad. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿dónde? Ante el Bema. Ponle con B de burro, el tribunal es la palabra griega Bema.
que era el estrado donde los jueces griegos daban las coronas a los vencedores. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ahí en estos 7 años donde vamos a hacer, es el juicio no por la salvación, porque la salvación no se puede perder. No vamos a ser juzgados más que por lo que hicimos o dejamos de hacer. Cuando te paraste, escúchame esto, será tan sencillo como esto. Vienes manejando ahorita en la mañana, y venía yo con Caleb, mi hijo, y se acerca un hombre a limpiarnos el carro, la mamá vendiendo chicles y las chiquitas todas sucias vendiéndonos cacahuates o no sé qué cosas. Y vas a ser juzgado. Tú llegas al alto y no te interesa, ni te ha interesado jamás, porque vienes pensando y estás tan centrado en ti mismo y en tus problemas, que la gente alrededor, es más, les dices, quítate, no me molestes, no me eches agua en el carro, porque no te interesa nadie más que tu persona. Vas a ser juzgado, porque en ese momento le pudiste haber dado 10 pesos. O a lo mejor le pudiste haber dado 50 pesos a esa familia, porque traía suficiente, pero no lo hiciste porque vives demasiado centrado en tu vida. El egocentrismo es el enemigo número 1 de Cristo. Yo no he venido para que me sirvan, he venido para hincarme delante de ustedes, humillarme delante de ustedes y no solamente darte felicidad, te voy a dar mi vida en una cruz porque te amo. Vamos a ser juzgados por un vaso de agua que le hayamos dado a una persona para ayudarla. Vamos a ser juzgados por lo cuánto diste a la obra de Dios. Te bendijo Dios, tenías esto, tenías otro, y de una forma legalista llegaba el día de la ofrenda, el 10%, cuando el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Y a Dios no nos marca un límite para dar. El diezmo era indefectiblemente legalista, obligatorio bajo la ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora Dios te dice, te dejo que tú escojas, hijo mío, que tú escojas, hija mía. Depende la generosidad que tú tengas, es el concepto que tendrás de mi persona. Y uno de los problemas más graves de los cristianos es la avaricia. Con trabajos dan el diezmo, con trabajos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando les dices la cartera, aquí está mi ego. Aquí si me tocas mi corazón. Y donde esté tu corazón, está tu vida también. No hay signo más grande de madurez espiritual que la generosidad. Te invitan a comer y te esperas a que alguien pague la cuenta. Adelántate a pagar tú la cuenta, ¿por qué no? Me acuerdo el misionero que me dio a Cristo, a mí, a mi hermano Alejandro y a mí, nos invitaba, íbamos a discipularnos a las 7 de la mañana, todos los días en un VIPS, vivíamos en Ciudad Satélite de México. Íbamos, él era nuestro misionero, nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro maestro. Y llegábamos, pues éramos como 4 o 5 jóvenes, y siempre él, yo pago la cuenta y nos quitaban la cuenta y la pagaba él. Y nos enseñó, y después de un año le preguntamos, pero ¿por qué, Emilio, tú pagas la cuenta? Porque ustedes tienen que aprender que más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Qué nos quiso decir? Porque cada vez que yo pagaba la cuenta, Dios me estaba apartando un regalo para mi vida. Pero cuando tú nomás estás explicando, dame, entonces no eres bienaventurado, no eres dichoso, porque es a los que dan, a los que Dios bendice. ¿Y cuántos cristianos no salen, como dice en mi tierra, de perico palo? Nunca prosperan, nunca les va bien, porque simplemente como le pasó al ranchero, una vez allá en Coahuila, donde yo vivía antes, en un rancho. Salió un ranchero en la mañana. Oye, vieja. Llega la señora. Sí, mi amor. ¿Por qué no hay sandías? ¿Cómo que por qué no hay sandías? Pues, ¿qué sembraste sandías? No. Entonces, ¿cómo esperas que haya sandías si no has sembrado?
Y así estamos muchas personas. No tengo para la escuela de mis hijos. No tengo para esto. No tengo para aquello. No me alcanzó para el seminario. No me alcanzó para un seminario de matrimonios. ¿Por qué no tienes cuando Dios te dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y mucho más abundantemente de lo que pides? Pero como tú no confías en mí, dice el Señor, vas a recoger lo que has sembrado. No has sembrado nada, no recogerás nada. Y hay una ley en la siembra que dice lo siguiente: nunca lo que siembras es igual a lo que recoges. Si yo siembro 5 semillas de sandías, ¿van a salir 5 sandías? Van a salir 50 sandías. Dios multiplica, nos dejó las leyes en la naturaleza de la siembra y la cosecha. Entonces allá en el cielo vamos a ser juzgados por la generosidad, por las almas que ganamos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos en 1 Corintios 3 estas verdades, como las estamos analizando ya. 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre si este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, este día es el día que estemos allá, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí me detengo. Vean las 3 clases de materiales que se mencionan en el versículo 2. Oro, plata y piedras preciosas que no pueden consumirse por el fuego, ¿correcto? Que son duraderas. Y se menciona en contraste, ¿qué cosa? Madera, heno y hojarasca, que son inflamables. Entonces, Dios nos dice que cada cosa que tú haces y cada obra que tú haces, los motivos por los cuales los haces son los que van a determinar tu premio. ¿Cuánta gente le gusta venir así en los estrados, en las iglesias también, aquí nada más a lucirse y a que te admiren a tu persona? ¿O cuántas gentes sirven en la iglesia porque están esperando siempre recibir algo y no en su corazón es por el amor a la obra de Dios? ¿O cuántas personas también dan dinero a la obra de Dios y porque están esperando que Dios les recompense? Pues como yo hoy me voy a recompensar, pues le voy a dar más. No, tiene que ser de tu corazón, tiene que salir del corazón. Los motivos equivocados. Hay cantidad, millones de personas en las iglesias que sirven a Dios con motivos equivocados. Entonces, estos motivos equivocados, estas razones que no fueron lícitas delante del gobierno de Dios, dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que ha sobreedificado, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, muchos dicen, pues yo me conformo irme al cielo con 6 de calificación, de panzazo, como te acostumbraste en la escuela, en la prepa y en la secundaria, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Cuando llegues allá, pues yo aunque sea por lo menos ya de panzazo, pero aquí estoy. Cuando tú estés ahí enfrente de Cristo, se nos olvida lo siguiente, que vamos a seguir viviendo eternamente. Ya jamás la muerte jamás nos podrá tocar a nuestra puerta. Y ahí en los 7 años, en el tribunal de Cristo, se va a determinar el puesto que cada uno de nosotros tenga en la eternidad. Me refiero, habrá generales, habrá tenientes coroneles, habrá cabos y habrá soldados rasos también en la otra vida. Entonces, por eso en Apocalipsis 24 dice la Biblia, y vi tronos y los que tuvieron la dignidad y a los que se les consideró dignos de reinar. Entonces, en la otra vida muchos de ustedes van a sentarse en tronos. Un trono
es un símbolo de poder y de autoridad, y un trono tiene súbditos, forzosamente. Ningún rey reina, ¿verdad?, allá en Chapultepec. Entonces, cuando la Biblia dice que habrá trono, significa que va a haber galaxias a las cuales tú vas a gobernar, porque fuiste fiel mientras estabas en el cuerpo en este planeta. Por eso dice Gálatas 6, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a sembrar. ¿Se dan cuenta que a la luz de la eternidad todo cobra otro panorama dentro de nuestro corazón y en nuestra vida? Percibimos ya la vida de otra manera. Ya todo lo que estoy haciendo es para el Señor, para la gloria del Señor. Ya no me importa mi vida, no me importa nada. Yo quiero solamente servir a Dios con todo mi corazón. Y esa perspectiva es la que mantenemos cuando somos fieles y cuando Dios nos diga, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor, sobre mucho te pondré. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ahora veamos en segundo lugar 1 Corintios 15, el segundo pasaje del rapto, donde ya el apóstol Pablo nos da más detalles acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Mucha atención. He aquí, dice Pablo, les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, ahí está, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vean en primer lugar lo que dice este pasaje. El rapto es un misterio. ¿Qué significa que es un misterio? Apúntalo, la palabra misterio en el griego es musterión, con M-U, como suena musterión, y significa lo siguiente: algo no revelado hasta entonces, algo que no ha sido manifestado o dado a conocer. En otras palabras, es un secreto escondido, para resumirlo. Eso es un misterio, cuando veas en la Biblia la palabra misterio. Muy bien. ¿Por qué Pablo dice que es un misterio? Porque esta doctrina de que iba a haber una generación de seres humanos que no íbamos a morir, no se conocía en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos la doctrina del rapto de la iglesia. Encontramos ejemplos de raptos que los vamos a ver. Enoc, Génesis 5, fue traspuesto al cielo vivo. Elías fue sacado de su cuerpo vivo al cielo. Jesucristo fue arrebatado al Padre. Y así encontramos Felipe en Hechos capítulo 8, Hechos 8, después de estar con el eunuco de Etíope, fue arrebatado también al cielo. Encontramos ejemplos de que sí ha habido casos de raptos en el Antiguo Testamento, de gente que ha salido su cuerpo y se ha ido al cielo sin morir. Entonces no es una doctrina nueva en el sentido de que no se conocía. Aquí va a haber una generación entera que seremos nosotros y que le fue revelado no a Malaquías, no a Daniel, no a Mateo, no a Lucas, no a Juan, no a Santiago, al único a quien Dios le plació revelarle esta doctrina fue al apóstol Pablo. Y él es el único que habla en el Nuevo Testamento de la doctrina del rapto. He aquí, ¿cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir. El rapto no está en la Biblia.
cabeza de albóndiga. ¿Cuántas barbaridades escuchamos, verdad? Que fue una doctrina hace 200 años. Por el amor de Dios, si está en la Biblia, tiene 2000 años, nada más que no la habían visto. Como hay miles de cosas que todavía ni comprendemos de la palabra de Dios. Pero esa es la razón para que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, alertemos nuestros sentidos cognitivos, para darnos cuenta que hoy es un mundo de tantas mentiras, de tantas falsedades. Y no le creas todo lo que oigas en la televisión, ni en el radio, ni tu amigo, ni tu maestro, por el amor de Dios. Tenemos que discernir todo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, porque es la única verdad que existe por todos los siglos de los siglos. ¿Cómo sucederá el rapto? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De repente tu cuerpo será cambiado. Los viejitos no van a llegar van a morir viejitos y no van a encontrarse con Cristo viejitos. Hola, ¿cómo está, Señor Jesucristo? En ese instante, en ese periodo, en ese lapso de tiempo entre en lo que sucede, tu transformación y Cristo, que será de segundos, en ese segundo nuestros cuerpos serán transformados. Y todos seremos jóvenes para toda la eternidad. Hay unos que me preguntan, ¿me pareceré a Madonna? ¿Me pareceré a Rambo? ¿Sabes una cosa? Se van a quedar chiquitos estos artistas con el cuerpo que Dios nos va a dar. Ya no vas a tener que decir un pajarito, un pajarito, un pajarito, para que te vean tus músculos. Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esta palabra en el griego, cerrar de ojos, es la palabra que se usó para los átomos. Imagínense nada más. O sea, será un parpadeo de ojos. A la final trompeta, vamos a hablar después qué trompeta es esta, que no es la del Apocalipsis, porque es necesario, dice el versículo 53, las palabras que antecedieron lo que estoy explicando, es necesario que esto corruptible, es necesario que este cuerpo, que está sujeto al deterioro, se vista de incorrupción. No podemos entrar al cielo con un cuerpo mortal, corruptible, como el que tú y yo tenemos. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jamás seremos la generación que gustamos que es morir. Y el otro pasaje se encuentra en el Juan capítulo 14, descrito por las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y dice así, Juan 14, Cristo ya va a morir, son sus últimas palabras antes de, tal vez fue el día anterior a que lo entregaran en el huerto de Getsemaní Judas con los soldados, y Cristo, percibiendo que sus discípulos se encontraban en un estado de estrés, en un estado en el que después de 3 años que estuvieron con él, 3 años y medio, se encontraban alarmados, y habiéndoles él dicho que iba a resucitar, todavía no les caía el 20. Y por eso Jesús dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Y nosotros estamos en el mismo tiempo específico que los discípulos estuvieron en la víspera de su crucifixión, cuando todo iba a cambiar y los iban a comenzar a perseguir. Nosotros sabemos que en cualquier momento se viene una guerra mundial, en cualquier momento cae el dólar, en cualquier momento pasan tantas cosas que van a pasar. ¿Cuál es el mensaje de Dios ahorita a nosotros? No te turbes. Hace algún tiempo un médico, un psicólogo clínico, Jordan Peterson, muy famoso, sus programas están por todos lados en internet, ya se convirtió, gracias a Dios, a Cristo, gracias a Dios. Y él dijo esto: unas cosas que más me motivaron a mi conversión, dijo el doctor Peterson, es una de las intelectuales más grandes que hay en el mundo ahorita, con Ben Shapiro y otros grandes pensadores que todavía no son cristianos, pero Peterson ya se convirtió. Dijo el doctor Peterson: una de las cosas que más me mencionan de ser cristianos es que encontré que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Nunca
nunca el mundo había estado en un proceso de interior en el que no sabe ya la gente qué hacer, de desorientación, de angustia, de ansiedad, como en el siglo que estamos viviendo. Y el Hospital Hopkins y la clínica Rochester en Mayo, ¿verdad? La clínica Mayo en Rochester, coincidieron estas dos representantes de la medicina moderna en que la enfermedad número uno de la mente, el cuerpo y el espíritu es el estrés. El estrés te descompone el hígado, el estómago, el corazón, la circulación, la piel, las neuronas del cerebro, todo. Y dice el doctor Peterson, y de repente que el mundo está buscando Prozac, Equanil, Valium, chochos, pastillas, píldoras para calmar, tranquilizantes, que caes a la drogadicción cuando comienzas a tomar tranquilizantes. Dice el doctor Peterson, vuelvo los ojos a la Biblia y hace 2000 años Jesucristo nos da la medicina. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz es el estado perfecto del ser humano. Cuando tus pensamientos están tranquilos, cuando no eres perturbado por nada, cuando aquí adentro tu conciencia no te acusa de nada, cuando te puedes dormir como un angelito, cuando te despiertas, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y tu esposo, ¿ya qué le dio este cocodrilo? Ya se le metió. Pues no, mi amor, no se metió en ningún cocodrilo, pero estoy contento. Y cuando cada día, este es el día que Dios hizo, nos gozaremos en él, dice uno de los salmos. Cuando comienzas a vivir en esa paz, eres vencedor. Y cuando tenemos esa paz, es la única manera de leer la Biblia. Tú no puedes venir a la Biblia. Ay, Señor, pastor, ¿me puede ayudar? Y mi hija no ha regresado. ¿Cómo puedes venir a la Biblia a tener contacto con Dios? ¿Cómo puede el Espíritu Santo comunicarse con un ser humano que no tiene paz en su corazón? No puede. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Entonces necesitamos estar en paz, tranquilos, alabando, orando primero a Dios, y ya después de que te calmes y te aplaques, y nada de tequila, ni de Valium, ni de Prozac, ni de chochos, sino delante de Dios hincado, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Entonces cuando Dios vea que te calmas y que estás tranquilo, porque confías que Él vive, porque es necesario que el que tenga fe crea que Dios existe, entonces Dios te da su paz. Y así lo dice Filipenses capítulo 4. Con toda oración y con toda súplica y con todo ruego, la paz de Dios, fíjate lo que dice hace 2000 años, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Por nada estén afanados. No se turbe su corazón. Y Jesucristo comienza diciendo, ¿verdad? Si creen en Dios, estamos leyendo Juan 14, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Vean con atención el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Ahí está el rapto. Vendré y los sacaré para que estén conmigo. Es la palabra en el griego ete maso. Para lambano, ete maso, topos, que es la palabra para lugar. Debe de la palabra topografía. Entonces voy a tomarlos. A mí mismo vendré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vemos pues claramente que esta doctrina es maravillosa y es una doctrina que vamos a ir analizando profundamente de aquí en adelante. No sé dónde me toca predicar, en una semana, 2 semanas, siempre estoy viajando por todos lados, pero donde quiera que voy, sigo la misma sucesión de la serie que he iniciado esta tarde. Pueden ustedes buscar en internet, en YouTube, ¿verdad?
las conferencias no te las pierdas. Necesitamos esta información. Necesitamos más que nunca a Jesús en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha habido una fe de tus santos y un amor a tu obra, generosidad a tu obra también. Desde el día que oímos la palabra verdadera del Evangelio, la cual llegó a nuestra vida y da fruto y sigue produciendo entre nosotros desde el día que aceptamos tu gracia de Dios en verdad. Yo te pido, Señor, en esta mañana un espíritu de revelación, de sabiduría, de inteligencia espiritual para tu pueblo de Toluca, para esta iglesia, Señor, local, para que ellos puedan tener la comprensión, el consuelo en sus corazones que debemos prepararnos. Ya no prepararnos para esta vida, prepararnos para la otra vida, viviendo en paz, poniendo en orden nuestras cosas, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, que es lo más importante para tu vida, para que podamos ser recibidos irreprensibles en tu paz y en tu gracia que nos sostiene hasta el día de hoy. Te invito a que vengas en esta tarde a Jesucristo, si tú no le conoces. A ustedes que nos ven por la televisión, dile a Jesús con todo tu corazón en este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y que ahora, en cualquier momento, vendrás por mí. No porque merezca nada, sino por tu amor en la cruz y por haberte aceptado en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por esta bendición eterna que me regalas y que podré morir en paz, sabiendo que soy tuyo, que soy tuya por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.